Feliz Okeitache, buenas noches. Pues hoy vamos a hablar de nuestra acostumbrada letra del año en Nigeria, que fue la adivinación mundial para este año tradicionalista 2022-2023, que se celebró en la madrugada del 4 de junio al 5 de junio, y como viene siendo costumbre y desde hace más de 10.064 años, se realizó la ceremonia de la adivinación del Festival de Okeitache 2022-2023 y es el festival Yoruba más seguido en Occidente. Para toda la comunidad Yoruba tradicionalista, pues vamos a desarrollar esta letra que fue Odifun y Difunfun. Viene hablando en Ayewo Iku Eboni Yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber de esta letra? Pues vamos a verlo a continuación, ¿no? Vamos a empezar, pues con un poco de historia, ¿no? De qué año estamos, el por qué este calendario y procederemos a explicar la letra. ¿Qué es el Okeitache? En primera, pues es el Feliz Año Nuevo Yoruba. Están siguiendo el calendario Yoruba, es el año 10.064. Y la realidad social construida por los sujetos sociales se desarrolla en el intercruzamiento del tiempo histórico y el espacio geográfico, ¿no? Esto lo vivenciamos en la cotidianidad. A partir de la acción transformadora que las sociedades realizan sobre el ambiente en la producción de los recursos que posibilitan su supervivencia, en el desarrollo tecnológico, creaciones artísticas, intelectuales, culturales, etc., la vida de las sociedades transcurre a través del tiempo. A lo largo de ese recorrido se reproducen los modos de pensar y los acontecimientos que forman la historia del mundo. De ahí que las sociedades desde su origen hayan tratado de manejar el tiempo a través de la construcción de calendarios, periodizaciones, relojes. Bueno, estos recursos se transformaron en una manera de sistematizar el tiempo para el desenvolvimiento de las actividades de las sociedades humanas. Aquí en América Latina las sociedades originarias tienen su propio calendario, pero como producto del proceso de conquista y colonización, pues los europeos impusieron el calendario gregoriano instaurado por el Papa Gregorio XIII para todo el mundo católico en 1582. Según este calendario, el año tiene 365 días con un día adicional cada 4 años, año bisiesto. Cada año se compone de 12 meses de 30 o 31 días y cada mes está integrado por 4 semanas de 7 días. El 1 de enero fue establecido como el día del inicio de cada año y a propuesta del Papa Bonifacio IV en 607. El inicio del calendario estaría dado por el nacimiento de Cristo, que sería tomado como el año 1. Bueno, ahora, todos los hallazgos arqueológicos y estudios realizados por reconocidos académicos y altas casas de estudio del mundo dieron como resultado que África es el espacio que habitaron los primeros seres humanos en el planeta Tierra y que albergó a grupos ancestrales creadores de cultura que vivieron alrededor de unos 150.000 años en forma independiente, antes de iniciar la migración desde África, que diera origen al poblamiento planetario. África es entonces considerada el espacio del único origen de los seres humanos. Allí, en el territorio de la actual Nigeria, viven los Yoruba, quienes son parte de los pobladores originarios de la humanidad. Fueron los Yoruba los primeros en construir un calendario a partir del cual las personas y las sociedades sistematizan sus actividades materiales y las armonizarán con las influencias energéticas y espirituales de los orishas. Wande Abimbola
Awise Woniakbaye, portavoz y embajador de la religión y cultura yoruba en el mundo, y el fundador de Ifa Heritage Institute de Nigeria, explica que el pueblo yoruba tiene su propio calendario. Cito: tendremos nuestro propio calendario, no seguimos el calendario cristiano. El año yoruba empieza la primera semana de junio, cuando tenemos el festival Aponiregun, que es un festival Ifa en Ile-Ife, el cual asisten todos los babalaos. Ellos llegan el sábado y se van el domingo por la tarde. Entramos al pueblo Ifa en Ife, en la cima de la montaña Itaché. Se canta, danza y los tambores suenan desde las 8 p.m. hasta la mañana siguiente. De noche invocamos a Ifá, pero no le pedimos hacerlo al más joven. No hay forma de que un babalao engañe a Lopelé. No se tocan las semillas, solo la cadena. Los novicios observan en silencio. Esto es para que se luzcan los expertos, no los novicios. A medianoche rezamos por el mundo entero. Mi función como Awise Woniakbaye es orar por el mundo entero a medianoche de cada año. Esto marca el inicio de nuestro calendario espiritual, seguido por oraciones para todos los orichas. Se invita al Arabá por la tarde para evocar todos los orichas y para cantarle a cada oricha en turno. De allá en adelante, los demás orichas son propiciados con Ebu, que es Okeitaché o la letra del año. Es la adivinación mundial de Ifá. Y así es como lo explicaba anteriormente Wande Bímbola, ¿no? Que se realiza en Ile-Ife, en Nigeria, los primeros días del mes de junio de cada año, y este año pues fue el 4 al 5 de junio, como decimos, como es, ¿no? O sea, el primer día del año en el calendario Yoruba. Y todo esto es para conocer los designios de Olodumare para el año que se inicia, ¿no? Entonces, pues con este breviario cultural, como decimos nosotros, pues vamos a ver a interpretar el mensaje que nos trae esta letra, ¿no? Baba o Di o Fun, que ocupa el 76º lugar en el orden invariable de los odos de Orula, y es un odu que nos habla de la existencia de trabas, enredos, personas que pues nos bloquean e impiden nuestro desarrollo o la evolución de nuestros negocios o nuestras vidas. Pero de la misma manera nos indica que solo nosotros y nuestras acciones podrán quitarnos o destrancarnos y agilizar nuestra evolución, ¿no? Entonces, como ya venimos viendo, pues este año fue difícil, ¿no? Bueno, ya tenemos rato con esto, ¿no? Pero a lo que voy es que, pues, el mensaje que nos dice Ifá, ¿no? Dice que, pues, todos estamos en casa para seguir con vida y que, pues, no moriremos, superaremos este mal periodo de pestilencia. Estamos perdiendo dinero porque no podemos ir a nuestros respectivos lugares de trabajo. Y los que trabajan en casa, pues, tienen poco dinero, ¿no? Pues ya ven que muchos, pues, también se dedicaron a otras cosas, aunque trabajen en casa, pero no tienes algo fijo, ¿no? Entonces muchos también recurrieron, pues, a otro tipo de recursos, ¿no? Trabajando, vendiendo cosas, ¿no? Entonces, lo que sí nos dice, nunca moriremos de hambre, sobreviviremos a los tiempos difíciles mirando, pues, Idim Fun Fun. Necesitamos orar por el dinero, necesitamos pedir para atender nuestras necesidades. Los que son privilegiados y tienen allí, pues la deidad del dinero, pues pueden darle Ojin y Ogedeo Mini. Otros, pues tenemos que pedir por nuestra longevidad, ¿no? Por tener esa larga vida, por tener buena salud, por dinero para sobrevivir a estas dificultades, y especialmente pues también pues empezando bien la semana, ¿no? El día del dinero, que soy yo ayer, ¿no? Los lunes. Y
Este pequeño fragmento de Odifumbo nos dice, ¿no? Y de fufu laregua y didea di fafuna yetio torum oboguaye kini ayenle lo tufeti fiyale neopolo pollino gedeo minilaye engelo tufe tifi yale ni atewe atagba are ayelan sakiri. ¿No? Nos dice que la belleza se levanta bruscamente en confianza y se hizo adivinación para Ye, la deidad del dinero que viene del cielo y la tierra, y dice, ¿qué come la deidad del dinero para venir a la casa de uno? Pues está lleno de Ojin y de Ogede, que come la deidad del dinero para hacer de la casa su morada. Tanto los jóvenes como los mayores no pueden prescindir del dinero que Olodumare nos dote de la necesidad de vida, dinero, para soportar estos tiempos difíciles, ¿no? Pues este fue uno de los mensajes del Araba de Oworon Soki en Lagos, Nigeria, ¿no? Ahora bien, nos quedamos, ¿no? Entonces en Odiofun y nos habla que solo con la ayuda de Orula podremos encontrar la salida a las situaciones de bloqueo, de encierro que estamos viviendo en este momento, y que Ifá nos indica que nos podemos encontrar frente a una situación donde ya no nos vamos a sentir así como presos, ¿no? Como rodeados, agobiados también por otras personas, por nuestras acciones o por nuestras debilidades, ¿no? También nos habla de los sacrificios que hacemos, pero si analizamos más esos sacrificios, nos está diciendo que la solución a los problemas, angustias, no está en nuestras manos y que se debe de buscar la ayuda de otras personas u otro elemento que nos permita desenredar los problemas y bloqueos que nos vamos encontrando en el día a día. Ifá nos marca que debemos buscar remover pues todos esos obstáculos, ¿no? Por eso he dicho yo que a veces Odifumo pues es una idea de movimiento, ¿no? De buscar, no nada más esperar a que te caiga el dinero ahí, ¿no? Sino hay que moverse, ¿no? Entonces, nos dice que si no buscamos remover esos obstáculos, pues si no lo hacemos, jamás podremos obtener ni beneficios y esta situación a la larga será mucho más perjudicial para nosotros, ¿no? A lo que voy. No esperes que todo se solucione por sí mismo, ¿no? No esperes que des el bo y que le pidas al agua, ábrame el camino y tú sentado, ¿no? Esperando a ver quién te manda por un WhatsApp o un correo, ¿no? Para encontrar trabajo. No, hay que moverse, o sea, hay que quitarse esos miedos y lo tienes que hacer por ti mismo, ¿no? Y aquí en este rezo, ¿no? Edidi endi, womboleo fun womobo, tani legbani, orun mila lolegbagni, tani leyoni, orun mila loleyoni, ada fun woni fe oyeni yo akamu, wonieboni kowose, kiworu, orilla eyele ati ekpa mejila, owoni toropebi, ayirumbadi yorgini, y yan yure. Entonces, en este Oriki, aquí en Odifumbo nos dice ADD los retiene dentro de la casa, Ofun los bloquea en el monte. ¿Quién los salvará? Únicamente Orunmila. Quien los va a liberar es únicamente Orunmila. Esto fue profetizado para la gente en Ife-Oye, el día que estaban rodeados y estaban agobiados. Ellos fueron avisados para hacer Ebo, ¿no? Entonces, este Bo se hace porque si el cabello está enredado, el peine es el único que lo desenreda, ¿no? ¿Qué nos quiere decir aquí? Que también nos habla, ¿no? O nos va a hablar de un viaje que se nos presentará para realizar de forma inesperada en compañía de otra persona o incluso de la familia y que pues hay que hacer Ebo, incluso toda la familia, si ellos comparten el viaje para que el mismo viaje sea un éxito. No hay que, a donde vayamos hay que pedir por protección, ¿no?
¿Qué es lo otro importante de Odifumbo? Bueno, aquí nos habla de alimentar nuestros oris con buenas cosas, no solamente con una arrogación de cabeza y ya se arregló todo, ¿no? Hay que, pues, espiritualizarse más, hay que leer buenas cosas, hay que enseñar a nuestros hijos buenas cosas. ¿Para qué? Para que no se nos pierdan en vicios, ¿no? Y también uno mismo tiene que alimentarse para quitarse esas ansiedades, porque aquí uno de los EWOs o prohibiciones, tabús, ¿no? Es no enviciarse, tratar de dejar pues los vicios, ¿no? Hasta incluyendo el mismo cigarro, buscar alternativas. Si tomas, pues no tomar, ¿no? Porque esto le va a pegar a tu ori y como decimos, de por sí el mundo está medio raro, medio loco, ¿no? Entonces, pues hay que alimentarlo de buenas cosas y dejar los vicios definitivamente. Obatalá. Aquí hay que pedirle mucho a Obatalá para que nos dé cabeza, para que entre esa conciencia en nosotros de lo que estamos haciendo. Y Odifumbo nos da nuevamente la oportunidad de cambiar, ¿no? Cuando sale este signo, ya se le había dicho a la humanidad, cambien. Hay que, pues, ser más tolerantes, hay que tener más humildad para evitar las guerras, ¿no? Y pues parece que el ser humano no lo ha entendido, no lo hemos entendido y seguimos buscando pues esa parte, ¿no? De imponer, de que tú estás mal, de que esto y esto. Entonces hay mucha división y por eso se nos invita a cambiar, ¿no? Todo aquello que no pudimos hacer en estos años, en este tiempo. Odifumbo va a dar esa oportunidad de decir, bueno, hay que cambiar ya. Y pues esta lección de vida que empezó desde el 2020, ¿no? Ya nos tuvo encerrados. Ya, ya pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, pues tenemos que aprender a cambiar, ¿no? Y ahí es donde le pedimos a Obatalá, y ahí es donde hacemos nuestra rogación de cabeza, ahí es donde tenemos que rogarle la cabeza a nuestros hijos, ahí es donde, pues, para todos los babalaos, oloristas, etc., etc., pues tienen, si no tienen hijos, pues tienen que rogar la cabeza a sus ahijados, ¿no? Para que puedan ser más conscientes y pueda haber cambios. ¿Qué más tenemos que hacer? Hay que respetar mucho los EWOs, los tabús, hay que respetarlos mucho, ¿no? Muy independiente de los signos de que tengan en sus consagraciones, pues hay que respetar mucho esto, ¿no? Ahora, hay que tomar vitaminas, hay que vitaminarse bien, hay que cuidar la cabeza. Aquí utilizamos a Obatalá, ha hecho para ver los caminos, allí para la economía, ¿no? Entonces, una vez aclarando esto de los vicios, vamos a continuar. En el SDFA que nos dice o Yigifiri Liodifa Funidi Abufuno Fun Boni Oranidi de Fu Aerotelembo Kiwon Ba Orumbo que hoy leye funerere agutane yele basana woti weifa se obe que oye tabiki bobo y leye ni kutu oburo. Entonces aquí nos está diciendo que Oyiji Fi profetizó Ifa para Idi y para Ofun. Le dijeron de un viaje inminente, inesperado, y le dijeron que hiciera Evo para que este viaje sea un éxito, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en este otro S de Ifa es que nos indica que cuando las personas o la persona se encuentra desesperada y se encuentra con muchas deudas, incluso habla de que la persona se ha deseado hasta la propia muerte, ¿no? Pues la ha llamado. Ifa indica que la muerte, bien sea física o de una relación o empresa que está muy cerca, debe de hacer Evo para evitar esas pérdidas, ¿no? O sea,
pues muchos llegan a ese punto de desesperación donde pues, pues piensan hasta atentar contra su propio ser, ¿no? O como digo yo, también quedarte dormido, ¿no? O sea, no siempre, este, pues no siempre la vida nos tiene preparados ciertas cosas, ¿no? Entonces mucha gente tiene esa tendencia, ¿no? Ya son depresiones que uno pues no quisiera, ¿no? Pero nos habla de todo esto de Ifumbu, ¿no? Y también nos indica que pues también no hacemos nada bueno llamando a las cosas malas y pues estas van a venir, y es decir que debemos siempre decir que las cosas malas nunca visiten mi casa, ¿no? O que la muerte no visite mi casa. De igual manera, nos indica que debemos ser muy rápidos y actuar de inmediato para evitar consecuencias nefastas por nuestras peticiones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que estás pensando, por eso se dice, hay que hacer rogación de cabeza, hay que alimentar con buenas cosas, ¿no? Y evitar cosas que te puedan distorsionar la mente, ¿no? Está bueno el café. Entonces, me quedé en que pues hay que evitar todos estos pensamientos que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, ¿cómo estás? No, pues mal, ¿no? Y te la crees tanto que definitivamente te estás mal, ¿no? Es que no encuentro trabajo, es que mira esto, es que mira el otro, ¿no? Entonces llega un momento en que tú te creas esa realidad y no debe de ser así porque no difumbo, sí lo puedes llegar a traer muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso se dice, y si estás o sientes depresión, si estás o tienes estos problemas, hay que actuar rápido. Si no hay trabajo, hay que actuar rápido, pedir ayuda, moverse, ¿no? Entonces, por eso es lo que nos dice Odifumbo. Y también nos dice Ifá nos dice que aunque por muy desesperada que sea nuestra situación, por muy agobiados que nos encontremos, lo último que debemos hacer es desearnos la muerte, ¿no? O simplemente desearnos mal a nosotros mismos, ¿no? Pues al final esta vendrá a visitarnos y nos habla de que siempre debemos pensar en positivo y desear que nunca las tragedias, los problemas o la muerte visite nuestra casa, ¿no? Y es como lo podemos ver en este oriki, ¿no? A Coco Bedegun, a Boriogun, Arifafunorun Milaifayo, Muotillo Tayu, Fienu, Arare, Faiku, Basile, Olmilanio Motillo, Tanioni, Kikukowa, Kaunile, Niyokejiti, Oyorun Milawasile, Niobako, Kei por ir el Dori, en un tío un fipe y cuco, Waki o un Yi y cuco lepa, o un neurón mila de afasi, abun abureni ki orun mila korubo, woneki korubo abukuan neburuka, ikbame wao kewo, o tío via tiempo, bobore neurón milako, funa wawore, woru bofunorun milatawoni, kobe si guayu itare biku itese, en bonio yo que yo teori, oria bukote orumila fi pese citare, niku babe, iku kobapa orumilamo, ni orumila vaya won, awo ni awo yinfa, onibea awo unse, enurere peifa coco, bedeguna borigun, adifafun orumila. Ifa yimotioti yan yenoni fenu, ararefa iku wasile, ikuko bodo de legua, agun monakiro yuguni gi tiredeori, arun kokbodo de legua, agun monakiro yugini gi tiredori, bobo ibi kokodo de le, ba agunakiro yu, gun igi tiredori, ¿no? Entonces aquí nos dice, Akokobede, Awo Oriogun, el Awo que adivinó Ifá para Orula el día que Orunmila bebía demasiado y que llamaba a la muerte para venir a saludarlo a su casa. Al día siguiente los ojos de Orula estaban claros. Llamó rápidamente a su sacerdote Ifá para que le realizara adivinación a él. Lo que hará la muerte que él lo llamaba para no matarlo, ¿no? El sacerdote le dijo que le llevase ciertas cuestiones, ¿no? Y Orula le proporcionó todos los materiales al Awo y el Awo le realizó el Ebo Orula poniendo
pues ciertos materiales, ¿no? Que pusiera todos estos materiales enfrente de su casa y Orula lo hizo. Y la siguiente vez que la muerte estuvo llegando a la casa de Orula, la muerte vio el Ebbo enfrente de su casa, la muerte se llevó el Ebbo y dejó a Orula. Ese día Orula escapó de la muerte. Después Orula dio las gracias al sacerdote y repitió la palabra Ifá. Es Akoko, ¿no? Akoko Bede. Agori Ogun, el sacerdote que adivinó Ifá para Orula el día que Orula bebía demasiado y que llamaba a la muerte. Para venir a saludarlo a su casa, la muerte no viene a mi casa. Agun Moná nunca pisa hasta su árbol, la enfermedad no viene a mi casa. Agun Moná nunca pisa hasta su árbol, todas las cosas malas nunca vienen a mi casa. Nunca Agun Mona sujetó a su árbol, ¿no? Entonces, como podemos ver, no hay que llamar las cosas malas a nuestra vida, ¿no? Y menos, como dice aquí, ¿no? Con ciertas cosas como beber y te pones unas depresiones por no decir palabras más fuertes, ¿no? Y ahí estás, no, es que me pasó esto y bla, 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 ¿no? Entonces aquí Odifumbo son las advertencias que nos está diciendo, no llames la mala suerte a tu casa y hace bo, ¿no? Y luego tenemos en Odifun que nos habla de una persona influyente y con una jerarquía, pero que al mismo tiempo es una persona vanidosa e incluso ostentosa, ¿no? Aquí Fa indica que debe de evitarse la vanidad y que incluso uno debe de renunciar a todos estos elementos, puesto que esto provocará y está provocando que las personas que hoy lo idolatran y le rinden pleitesía, mañana fuercen su destitución y hagan que pierda esa posición privilegiada, ¿no? Viviendo una larga vida privado de aquello que le correspondía. Pero que por negarse a ser Ebbo, en este caso a Eshu, lo pierden todo, hasta lo que por nobleza o cuna le correspondía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno ostenta, hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no hacer malas cosas. Aquí como lo dicen, no importa si tienes, eres de raza azul, con una nobleza o bla, 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 ¿no? No te vas a escapar de hacer malas cosas, ¿no? O sea, si tú haces mal, estás haciendo mal y lo sabes, pero niegas, ¿no? O estar diciendo mentiras y niegas eso, ¿no? Tú sabes que estás mal, bueno. Ahora sí que hay que tener mucho cuidado con la vanidad, ¿no? Pues mira, traigo esto, traigo el otro. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puedes perderlo todo, ¿no? Ahora bien, vamos a leer esto de aquí, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que nos está hablando la letra de este año, ¿no? Y pues sobre todo hay que hacer Ebbo, hay que consultarse este año, hay que estarse consultando un poco más seguido, hay que estar haciendo Ebbos, ¿no? Adimu, con sus respectivos orikis, con su respectivo tiempo, poner tanto atención adentro y afuera, ¿no? En tu casa y allá afuera, ¿no? Cuidar a los hijos mucho para que no se nos pierdan. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Sí. Vamos a hablar de qué deidades están asociadas en este Odu, ¿no? Y en este caso tenemos a Ifá para obtener dirección en la vida, seguridad y bienestar. Tenemos a Ikbe para obtener liderazgo, buenas relaciones interpersonales de negocios, amistades sentimentales, elevación, progreso en general, ¿no? A Gungun para obtener el apoyo, la suerte a nivel sentimental, ¿no? Decimos aquí para no sufrir por amor. A Ori para el adecuado cumplimiento de nuestro destino. A Eshu para obtener protección, abrir los caminos, obtener refugio, liderazgo. Para Obatalá, para el progreso, la buena salud, el descanso, protección y bienestar. Orizaoko, para conseguir liderazgo, desenvolvimiento económico, apoyo y bienestar en general. Orizaye, para pedir la economía, ¿no? De nuestras empresas. Ahora, ¿qué hay que tener a consideración o tabús o prohibiciones? El vicio.
los vicios, hay que soltarlos, hay que dejarlos, ¿no? También hay que evitar discutir para evitar decepciones y fracaso, ¿no? Entonces, pues no hay que discutir, mejor hay que calmarse y darse la media vuelta, porque este año no se puede discutir así, ¿no? Pues ahí tenemos las guerras que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, todo puede empezar desde una pequeña guerra en casa hasta allá afuera, ¿no? Ahora bien, hay que ver, ¿no? Dónde invierte uno económicamente, porque si no haces bien las cosas, no tomas bien decisiones económicamente, pues puedes hasta perder esas inversiones por personas de otro país o en manos de instituciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado este año dónde se va a invertir el dinero, dónde se van a hacer las transacciones, ¿no? Hay que tener cuidado, mejor hay que preguntar a IFA qué hacer con nuestras inversiones. Hay que preguntar a IFA qué es lo que se tiene que hacer en las decisiones que tenemos o que vamos a hacer, ¿no? Es muy importante. Hay que prestar mucha atención a la opinión pública, que es favorable, ¿no? Ya sea para hacer festejos o celebraciones. Hay que invitar a nuestros conocidos, no a gente desconocida. IFA dice que nuestro progreso también depende de la valoración que nuestro entorno social tenga de nosotros. IFA dice que todas las personas jóvenes deben de propiciar frecuentemente también, ¿no?, a su orí. IFA nos recomienda alimentarlo, ¿no? Y hay que hacer encarecidamente Bo para vencer y eliminar nuestros obstáculos y objetivos, ¿no? Y finalmente vamos a leer este Oriki de Ifa, que nos dice Irinfu awalara, difafun alara, alara sukun o un la yelobo, Irinfu awayero, diafuna yeroa, yero sukun o lobinrin, irifuna wo ba la lede de oyo, o la oko ayak balakbo, o feyintimo yo ekun sora un tomo, ebónico wase, Pombebeo, Rubo, Copeco, Yina, Eba, Niwoire, ¿no? Entonces, Idinfun, o Idinfufun, el babalao de Alara hizo adivinación para Alara, cuando Alara se lamentaba de su incapacidad para ser bendecido con el éxito del nivel financiero. Idinfu, el babalao de Ayera, hizo adivinación para Ayera cuando Ayera se lamentaba por no tener una pareja sentimental. Idinfu, el babalao del rey de Oyo, hizo adivinación para el rey de Oyo, cuando Ayera se lamentaba por no tener hijos. Todos ellos realizaron Evo en poco tiempo no muy lejos. Vengan a disfrutar con nosotros todas las suertes, ¿no? Entonces, por eso les estoy diciendo que va a haber ciertos problemas económicos, ciertas cosas, ¿no? Pero no tenemos que desesperarnos. Hay que consultar IFA y pues recuerden, ¿no? Es momento de hacer cambios. Y si tienen dudas o como digo yo, ¿no?, les da esa tristeza, pues hay que consultarse, hay que hablar, ¿no? Y Odifumbo, pues, a pesar de que viene, como les dije, ¿no?, en Ayewo Iku Bonillo, pues hay que hacer Evo para que se aleje todos los obstáculos y cosas malas de nuestras vidas, ¿no? Pues bueno, esta fue la primera parte de Odifun y conforme vayamos teniendo pues un poquito más de datos, ¿no? Porque pues fue el 4, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poquito más para ver también y esperar el desarrollo de la letra en Nigeria y respetar a los Aragbal de allá, ¿no? Pero bueno, esto fue un adelanto, espero les haya gustado y pues que la bendición de Ifa, Olofio, Lodumare les siga abriendo los caminos y que pues este año todos tengan pues ese iré, ¿no?, esas cosas buenas de la vida y pues nos estamos viendo y cualquier duda pues pueden escribirnos, ya saben, y estamos en contacto. Buenas noches.